¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una capacitación más de Carbotecnia en colaboración con King Lee. Hoy les vamos a presentar un tema importante en las membranas, como lo hemos ido haciendo, y productos que ayudan a mantener sus membranas, sobre el control microbiológico y estrategias de conservación de membranas de ósmosis inversa. Como lo ha hecho el ingeniero Silvestre Montes, es el que impartirá esta capacitación y nos hablará de temas importantes de las propiedades químicas y microbiológicas del agua, la aplicación especial en industrias que requieren un control microbiológico estricto, entre otras cosas, prevención y allí algunos tips importantes para las membranas. Les recuerdo la dinámica, para los que son nuevos ya muchos nos conocen y eso nos da mucha alegría, pero les recuerdo que es media hora de charla, más o menos. Después de la charla pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden ir realizando durante la charla en las diferentes plataformas por donde nos vean, ahí en su chat. Luego las leemos y el ingeniero Silvestre da las respuestas. También les recuerdo que todas las personas que están registradas, que están en nuestra base de datos con su correo, se les envían las preguntas y las respuestas para que las tengan ahí y compartir un poco el conocimiento. Sin más, pues comenzamos. Bienvenido, ingeniero Silvestre. Perfecto, pues muchas gracias, Mauricio, y ¿qué tal a todos? Bienvenidos y nuevamente aquí con otra charla más de los productos King Lee. Bueno, el tema de hoy es control microbiológico avanzado y estrategias de conservación a corto y a largo plazo para membranas de ósmosis inversa. Estas charlas han venido por bloques. Con esta prácticamente estamos cerrando la familia de los productos de King Lee. Quienes ya estuvieron, que nos estuvieron acompañando en charlas previas, en algún momento hablamos del antiincrustante y el antiensuciante, posteriormente control biológico, floculante, y hoy en día cerramos con la cuarta y quinta familia, que es control biológico y conservación. ¿Sale? Entonces, pues vamos a continuar. Un segundito aquí nada más porque no me cambia la presentación. Ok, listo. Vamos a iniciar. La plática la estamos dividiendo en cuatro bloques. Como siempre es importante conocer la fuente, ya que en la fuente viene la característica del agua, físico-química, microbiológica, y dependiendo de ellos son los tratamientos que nosotros vamos a poder dar. En este caso, de acuerdo al tema, pues vamos a hablar de la característica microbiológica. Puntualmente los elementos o los seres microorganismos que están presentes, vamos a hablar de microorganismos patógenos como virus, bacterias, parásitos, hongos, protozoos, que son seres vivos microscópicos, están presentes en otras fuentes, aire, pero ahorita puntualmente vamos a hablar del agua y del control que podemos hacer con nuestros productos donde el sector no lo demande. ¿Sale? Independientemente de estos contaminantes, pues no van a estar presentes en todas las fuentes. Vamos a tener una presencia principalmente en aguas residuales tratadas. Un segundito porque otra vez no me cambia. Creo que Mauricio. tenemos ahí un detallito, ingeniero. Si me Sí. vas indicando, yo desde acá te ayudo a hacer los cambios. Perfecto, entonces continuamos a la siguiente, por favor. La fuente es la que nos va a indicar o donde vamos a tener la carga de los elementos. Puede ser directamente por la fuente o puede ser por contaminación. El agua de pozo, el agua potable, que normalmente es de pozo ya con algún tratamiento por normativa, vamos a pensar que no va a haber esa presencia. Sin embargo, existe contaminación en los puntos de canalización, donde posteriormente vamos a tener la presencia de microorganismos sin que sea por el origen o la característica del agua, sino por alguna contaminación. Entonces, aguas superficiales, simplemente por estar expuesto a la intemperie, que decimos que estos microorganismos van a estar presentes en el aire, o puede ser también por deslave o escurrimiento de las aguas, en este caso lluvias, o todo lo que arrastre, por arrastre se le llama, vamos a tener esa contaminación. La siguiente, por favor.
Entonces, les comentaba, puede ser directamente por la fuente o por contaminación. Por la fuente van a ser aguas superficiales y aguas residuales tratadas. En las tratadas tenemos diferentes tipos. De las más comunes, de acuerdo a los procesos de tratamiento, son las residenciales, aguas residuales residenciales. Sin embargo, pues municipales, industriales, que tengan procesos físico-químicos en complemento con procesos biológicos, es un hecho que va a haber presencia de microorganismos. En la contaminación cruzada tenemos una fuente limpia, sin embargo, en el tema del punto canalización por fuga, extracción, fractura de la canalización, existe contaminación de la intemperie, donde posteriormente vamos a tener este tipo de contaminaciones. Esto es muy común en las ciudades, donde por mantenimientos en las calles, donde las tuberías son subterráneas, etcétera, es muy común que existan estas contaminaciones. De repente en la llave sale el agua café, roja, con olor a drenaje, etcétera, es contaminación cruzada. Por acumulación en las membranas, esto es un proceso dentro del proceso natural de la ósmosis inversa. La membrana se encuentra dentro de un recipiente, un housing, un tubo de presión. El agua que trate a través de la membrana pasa por la membrana, se recolecta, etcétera. Pero en la parte externa de la membrana, entre la membrana y el housing, hay un espacio donde va a haber un agua estancada. Esa agua cumple todas las condiciones para el tema de crecimiento. Hay tiempo de residencia, hay humedad, hay temperatura y prácticamente ahí, por ese punto, dentro del proceso normal, existe probabilidad de contaminación. Y por daño en las membranas, hasta aquí ya hablamos de una membrana oxidada, una membrana abierta, una membrana rota, donde el tamaño de poro que normalmente por corte molecular rechaza iones y a la par por espectro, los microorganismos tienen un tamaño mayor a los iones, entonces por default se rechazan por la membrana, se van por el lado del rechazo y ya no pasan. Pero una membrana abierta, pues prácticamente estos microorganismos van a pasar. Entonces este puede ser un daño de contaminación, ya no ni siquiera en la fuente, ya esto tiene que estar presente en la fuente, pero ya prácticamente lo veríamos en el producto. ¿Sí? Siguiente, por favor. Por lo tanto, este tipo de productos está aplicado directamente a ciertos sectores, donde los requerimientos del control microbiológico son un tanto estrictos. Hay dos bloques principales. Puntualmente esto hace que esta charla se vuelva un poquito más corta, ya que la aplicación va un tanto referida a ciertos sectores, como lo mencionamos aquí. El primer sector o el primer grupo son dos sectores donde directamente el agua o el producto tiene contacto directo con los humanos, que es alimentaria y de bebidas. Aquí hay un grupo bastante grande, pero es tema para consumo. Y el otro es el farmacéutico. Entonces, el primer grupo va ligado a este tipo de aplicaciones y el segundo grupo, si me puedes con la siguiente, por favor. Estamos hablando ya de la industria donde la calidad de agua que demandan sus procesos es estricta en la cuestión de iones. Prácticamente ahí ya no vemos presencia de iones, sino ausencia. Ya hablamos de resistividad en lugar de conductividad. También existe un control de microbiología. Normalmente los sectores son microelectrónica, generación de energía, petroquímica, sistemas de refrigeración, de manera específica en ciertos procesos de esa industria o de ese sector, ¿sí? Por eso es importante tener un control microbiológico. En los dos primeros sectores hablamos directamente de daños a la salud, alimentos y bebidas, si temas de inocuidad, higiene, alérgenos, enfermedades infecciosas, o sea, toda la presencia de estos patógenos que estén presentes en esta fuente de agua producto, prácticamente va a ser un daño directo al consumidor. En el sector farmacéutico un tanto similar, donde incluso el peor escenario puede ser la muerte. Entonces, por normativa, por temas de control, por procedimiento, debe de haber un control estricto directamente para evitar tener esos problemas, y se hace a través pues, de ciertos productos. En sectores secundarios, pues directamente en la falla puede verse reflejada en los procesos y en los productos.
Aquí no hay tanto riesgo, no va a haber personas afectadas como en los dos sectores anteriores, pero sin embargo, pues en la cuestión económica por costos de fabricación es donde impacta, ¿no?, prácticamente todo el producto. Entonces, por eso es importante tener este cierto control. Independientemente a la industria o al sector, tenemos también el proteger el sistema. Entonces, si nosotros no controlamos la parte microbiológica de manera puntual y específica al proceso, posteriormente se pueden generar daños. Recordemos que la parte microbiológica tiene un crecimiento exponencial. Una vez que esté presente, se multiplica, las cuentas van avanzando y pueden generar problemas de biofilm. Es una superficie que queda cubierta y ya posteriormente esto nos puede generar daños directo a la operación de la ósmosis. Esto pudiera ser como un escenario un tanto extremo. Una empresa, una industria, un sector que tenga un control microbiológico difícilmente va a llegar a este punto, pero alguna empresa que no tenga estrictamente ese control y que permita es cuando vienen los problemas de ensuciamiento. ¿Cómo nos va a impactar directamente en la ósmosis? Nos va a impactar disminución de flujo, incremento de presión y modificación en la calidad por el tapón que se está generando sobre la superficie de la membrana. Esas son las consecuencias directamente al sistema, ya no tanto como al sector o al proceso que tenga de fabricación cada industria. Y pues, ¿cómo lo vamos a controlar? Pues con los productos para control microbiológico, que nosotros estamos en este caso pues promoviendo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a saber cuándo sanitizar o cuándo tener ese control? Estrictamente lo va a determinar el proceso. Por ejemplo, en la farmacéutica es un control estricto donde prácticamente es la ausencia, no debe de haber presencia de estos microorganismos. En el alimenticio hay de repente cierta tolerancia, donde los elementos, así como existen patógenos que son los que afectan directamente a la salud, también hay microorganismos que no afectan. Sin embargo, no quiere decir que por eso vamos a permitir que todo esto suceda. Entonces, existe una tolerancia, un spec, un valor que la misma sector lo determina. Aquí puedes tener menor a 10 colonias, aquí menor a 5, y cuando haya 4 debes de tomar punto de acción, etcétera, ¿no? Estos son los puntos de control, pero ¿cómo alto vamos a saber eso? De monitoreando y llevando una bitácora. Posteriormente a la presencia se generan estrategias de control y prevención. En este caso, hay controles desde el pretratamiento. La parte de la cloración es un punto de control microbiológico. Sin embargo, sabemos que el cloro, por ser un elemento oxidante, daña las membranas. Se debe de eliminar el cloro antes de entrar a las membranas y se vuelve un punto de riesgo para contaminación o crecimiento microbiológico. Aunque sabemos que las membranas, por el tamaño de poro, por corte molecular, vamos a tener un rechazo del microelemento, pero ya en ese momento ya vamos a tener las instalaciones contaminadas, ¿sí? Entonces, debe de haber un punto de control desde el pretratamiento. En este caso, el cloro se elimina normalmente con carbón, pero el carbón es un mineral que nos va a quitar el elemento que nos está controlando la parte microbiológica. Entonces, en sistemas donde el control es estricto, el carbón no es un elemento adecuado. Normalmente se utiliza químicamente para remover, uno de los productos químicos comunes es el bisulfito de sodio. Entonces, ya no que tenemos un mineral, simplemente removemos el cloro previo a la entrada y posteriormente ya tenemos un control un poquito más preciso. Entonces hablamos filtración, dosificación química y desinfección continua. Esas son una de las estrategias que podemos tener, pero el punto de acción es el tema del monitoreo. El monitoreo en este caso microbiológico es un poquito diferente a los otros parámetros de control, que pueden ser control hablando hidráulicamente, cuando hablamos de flujo, presión y calidad. Aquí la parte microbiológica, no hay elementos o instrumentos en línea que estén monitoreando por lo costoso del instrumento de laboratorio
que nos ayuda a determinar las presencias o cuentas de estos elementos. Entonces, por lo tanto, se realizan tomas de muestreo y posteriormente análisis microbiológicos en laboratorio. Entonces, ya que tenemos, se generan tiempos o estrategias para poder estar monitoreando, puede ser varias veces al día, una vez al día, dependiendo de lo estricto que resulte el sector o la industria para tener esa medición. En bitácora se va rastreando, se va plasmando cómo cómo va reaccionando en estos microorganismos, y en función a ello y a lo que les comentaba de los valores de SPEC que se generan, se puede determinar los puntos de acciones. Adelantito lo vamos a ver, los puntos de acciones de acuerdo a los productos conforme a los procedimientos. Si todo esto no se revisa, las etapas de formación de la biopelícula, el biofilm que les platicaba, es un tanto rápida y acelerada. Fijación en un rango promedio de 5 días, que es la adición del microorganismo a la superficie. Principalmente son uniones, roscas, dependiendo del tipo de instalaciones. Instalaciones farmacéuticas grado USP no utilizan roscas, son puras conexiones Vitauli con tipo de accesorios a grado sanitario, válvulas de muestreo para aplicaciones sanitarias, pero la fijación sucede en puntos de unión, puntos de agua estancada, puntos de cierto flujo en accesorios de tuberías, y posteriormente la reproducción y la maduración, que sucede dentro de los 30 a 40 días. La formación de microorganismos, esto posteriormente va creciendo, y la propagación de todo, llamemos a un caso extremo de un ensuciamiento. Ya cuando existe ese taponamiento, hay casos muy severos de presencia o de contaminación microbiológica de la biopelícula tan adherida al componente, sea el accesorio de la conexión o la tubería, donde ningún programa químico ha logrado desprenderlo, y por el control estricto que se tiene, el punto de acción es cambio de tuberías. Entonces, por eso debe de haber un control desde un inicio para evitar que llegue a suceder, digamos que un punto extremo donde las soluciones prácticamente sean el reemplazo de las partes. ¿Sí? Ahora creo que ya viene la parte comercial. ¿Cómo vamos a generar soluciones a través de los productos de KingLee? Para este tema de aplicaciones, puntualmente al tema de control microbiológico, tenemos 3 productos. 2 productos son estrictamente para el control microbiológico dentro de las membranas o en las membranas, y un tercero es para los periféricos. Estos 2 productos existen, son formulaciones diferentes, pero son para la misma aplicación. Ambos son agentes no oxidantes, secuestrantes de oxígeno, que nos van a ayudar a controlar. ¿Por qué son 2? El microorganismo genera cierta resistencia con el tiempo. Entonces, si nosotros solamente utilizamos un producto, al plazo del tiempo, el microorganismo va a ser ya tolerante y ya no lo vamos a controlar. Entonces, ahí es cuando nosotros generamos alternar el producto químico para romper con esa resistencia del microorganismo. Entonces, se recomienda en un protocolo o en un procedimiento a través del tiempo utilizar ambos productos, pero de manera alternada. No se puede definir estrictamente el plazo, eso prácticamente regresamos a lo anterior, que sería sobre el monitoreo. Independiente a la reacción que tengamos de la presencia y del control, es cuando se va generando. Yo puedo estar trabajando 1 mes, 2 meses, 3 meses con el bio y tener un control. De repente al 4.º mes ya las cuentas ya no bajan, puede ser un punto de acción y decir, cada 4 meses alterno con el TF, igual uso el TF 1 mes, 2 meses. Es un ejemplo un tanto general, pero más o menos de esa manera va a funcionar, y es la recomendación del uso entre uno y otro. Y bueno, el producto, el MicroClean o el UHP, es un producto sí oxidante, y este se utiliza para los componentes y periféricos, tanques, tuberías, tubos de presión, sin tener las membranas instaladas. Esto es en una administración tal vez general, pero de manera
El equipo funcional simplemente se aíslan las membranas, se sanitizan tanques, se recirculan tuberías y es una manera de controlar todo el proceso completo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Dentro del control, nosotros lo dividimos de dos formas, hablando puntualmente del Microtreat Bio y del Microtreat TF. Una manera es de manera preventiva. Este producto lo podemos aplicar de manera continua, o sea, en línea, en un rango, una dosis de 3 a 5 partes por millón. Esto pues prácticamente va a tener un control constante. Vamos a, igual, llegamos al punto del monitoreo, tenemos el químico aplicado, tenemos las muestras microbiológicas y al momento de que haya presencia, aplicar alternar con el otro producto, pero de la misma forma de aplicación continua. El otro punto es correctivo. Correctivo es no tenemos un producto en línea, simplemente monitoreamos y a la presencia de mi punto de acción con el número de cuentas de colonias que haya presentes yo aplico un procedimiento correctivo y puede ser de dos formas. Una forma es remojo estático, estamos hablando de una solución con dilución al 1%, donde le vamos a dar, preparamos el químico, lo inyectamos a las membranas, se va a quedar estancado por X tiempo, y posteriormente drenamos, enjuagamos y ponemos en operación. Eso es un control correctivo. ¿Por qué correctivo? Porque llegamos a un punto de acción cuando ya hubo presencia. No vamos aquí no mantenemos un control constante, aquí limpiamos o sanitizamos y en cuanto estos microorganismos aparezcan y empiecen a reproducirse, es punto de acción, por eso se considera correctivo. Y el otro, de la misma forma, o sea, al tener presencia o cuentas ya vamos a aplicar, pero ahora una recirculación. Esta recirculación es a una concentración del 20% y aquí vamos a checar la concentración porque también depende del sistema, pero lo que hace es una concentración un poquito más alta, pero a disminuir el tiempo, donde vamos a tener la solución en movimiento a desprender. ¿Sale? Entonces, aquí termina la recirculación, se drena, se enjuaga y posteriormente se entra en operación y se sigue monitoreando a través del tiempo hasta revisar en qué momento vuelve a haber presencia para puntos de acción. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bien, el tema del control microbiológico lo tenemos en las diapositivas anteriores, es el producto en líquido y se complementa con la conservación de membranas. Este es un producto en polvo, se utiliza para diferentes aplicaciones. Puntualmente, preservar las membranas después de un procedimiento de limpieza química o dentro de la industria cuando realicen paros por tema de mantenimiento o algún paro que una máquina dañada que no llega a la pieza, etcétera, y se define o se determina el tiempo que va a estar parada. Hay varios puntos de acción. Por ejemplo, para el tema de la limpieza de las membranas, normalmente los fabricantes no utilizan algún producto químico formulado, perdón, de alguna formuladora o fabricante específica, ¿no? Simplemente utilizan un producto que es el bisulfito de sodio. Ese elemento o ese químico son sales que en algún momento pues el agua se evapora, se quedan las sales cristalizadas, no dañan la membrana, pero pierde su propiedad de control a determinado tiempo, ¿no? Tiene también cierto plazo, las condiciones ahí se vuelven un tanto estrictas a cuestión de temperatura, que siempre debería de haber ese control de almacenamiento, pero se vuelve un poquito más estricto y crítico por la condición o la característica del químico que la está preservando de los fabricantes de membranas. En este caso, el producto Memstor, que es de formulación específica para preservación, no tiene esas características, tiene un lapso de tiempo bastante amplio, no se va a cristalizar, no va a generar prácticamente ningún daño, pero va a seguir manteniendo el control microbiológico para preservar y evitar el crecimiento de microorganismos mientras la membrana esté almacenada, ¿sí? Eso es para la aplicación o la preparación de la membrana después de una limpieza química, ya que la membrana quedó limpia,
cubrió con sus características de uso, de acuerdo a lo nominal, se empaqueta, se aplica el químico, se sella al vacío y puede estar esa membrana almacenada sin problema un año, y cuando se quiera utilizar no va a haber crecimiento microbiológico por la presencia del químico. Y en tema de preservación, cuando el sistema está en operación y de repente para por algún mantenimiento, lo que decíamos, puede ser dependiendo del tiempo. Si son pocos días, hay ciertas recomendaciones donde podemos únicamente drenar o dejar inundado con agua permeada, pero hablamos a un tema de control estricto a cierto número de días. Si se supera más allá de ese tiempo, la recomendación es dejar inundado con este químico. Este químico lo podemos tener almacenado en agua permeada, obviamente con su preparación, y eso nos va a preservar el sistema el tiempo que esté parado ahí. Cuando se vaya a poner en marcha, simplemente se drena, se enjuaga, se pone en operación y no va a haber contaminación microbiológica. Sí, siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, pues creo que la intención del tema microbiológico en la cuestión proceso y el tema de preservación de la membrana nos evita que contaminación, dándonos mayor tiempo de vida, pues prácticamente de la membrana. El tema de utilizar los productos adecuados nos garantiza una calidad de la membrana, en contra de usar productos que van a ayudarnos a controlar microbiológicamente, pero por la característica del químico nos va a dañar la membrana como agentes oxidantes. Pues prácticamente nosotros minimizamos o evitamos completamente ese riesgo. La oxidación en la membrana es uno de los problemas más comunes que suceden en el tema del control microbiológico. Incluso ciertas experiencias donde por el tipo de sector están dispuestos a gastar de más en sacrificar un tema de control con presencia de cloro hasta la membrana para controlar microbiológicamente, con tal de que no haya a sacrificar en ese punto, ¿no? Económico y técnico en la parte del proceso. Y en cambio estos productos pues prácticamente nos mantienen sin ese daño, sin ese riesgo de oxidación, y pues prácticamente controlando la parte microbiológica, que es el objetivo. Daño químico por pHs extremos, pues esto también sucedería dentro de las fugas que pudiera haber por la aplicación del producto químico en el proceso. Pues prácticamente estos químicos son buferizados, no dañan, las características son nobles a la aplicación, y pues se minimiza también todos esos riesgos. Y pues bueno, la compatibilidad que tienen de estos productos con el antiincrustante, no va a haber ninguna reacción química, no va a haber daños. Prácticamente pues lo noble o los beneficios de todo esto. Y pues nada más cerrando, que estrictamente se torna técnica y económicamente rentable a donde el sector lo demande. Esto es un producto pues que no va a aplicar pues para un tema de simplemente agua residual tratada, o donde la fuente normalmente, ninguno de estos sectores que hablamos previamente va a tener una alimentación directa de un agua residual tratada, precisamente por normativa, pero bueno, ahí ya se va generando un filtro, ¿no? Pero en la industria o el sector que lo demande, definitivamente estos son los productos para el tema de la aplicación y el control. Pues como les mencionaba anteriormente, este era un tema un poquito pues más corto, ligado a todo ello. Si indagáramos directamente en el tema microbiológico, yo creo que no nos alcanza el tiempo para cerrar ese tema, pero puntualmente se filtró a las aplicaciones y puntualmente a nuestros productos que tenemos para este tipo de control. Les mencionaba al inicio que esta era la última plática de la familia de los productos químicos. Sin embargo, si hay algún otro interés que ustedes tengan de manera puntual sobre casos o aplicaciones de nuestros productos, con todo gusto podemos desarrollar la presentación y pues la vamos trabajando, ¿no? Sabemos que cada sector puede generar ciertas condiciones o aplicaciones de trabajo, problemáticas de manera específica. Todos estos son
nosotros siempre lo decimos, trajecitos a la medida, y cada traje puede tener ahí su limitante, su restricción, y lo podemos trabajar de manera específica, ya sea como presentación o de manera individual, evaluando sus casos de manera específica. Así es, ingeniero. Muy bien, pues gracias por lo que nos compartes, ingeniero. Pasamos a la sección de preguntas. Sí, por favor. Por aquí nos dice Alfredo Mesa García, ¿se podría añadir algún quelato de metal para eliminar bacterias? Pues depende mucho de su proceso, o sea, qué tanto le puede impactar cualquier elemento de control que adicione. Existen muchos elementos de control, pero cómo lo controlas, cómo lo eliminas, se vuelve o se torna nocivo, ¿no? Justo lo que decimos, cada aplicación es específica y habría que hacerte una evaluación completa de lo que estás adhiriendo o adicionando para saber, porque puedes tener un control y generar dos problemas. Entonces, no queremos más problemas, que necesitamos evaluar el proceso completo y saber que sea un complemento, una solución general, ¿no? Estricta. Perfecto. Nos dice José Abraham Bolaño Sosa, dice, buenos días, ¿cuál es el parámetro de análisis bacteriológico idóneo? ¿Cuál es el análisis Ajá, microbiológico? bacteriológico idóneo. Esta parte directamente con microbiología, con laboratorio, hay, dependiendo del microorganismo patógeno que tengamos, virus, bacterias, hongos, lo que decía, cada sector va a ser estricto a la presencia de qué es lo que tú necesitas controlar. Es un tanto similar a lo que hablamos de iones, ¿no? A mí me afecta el calcio y magnesio aquí también, pseudomonas, coliformes, etcétera, ¿no? Entonces, debe de haber uno general, pero de manera más estricto es porque son familias enormes donde tú tienes que filtrar cuál es el patógeno, cuál es el elemento, microorganismo, el ser vivo que te está, y enfocarlo son familias, son grupos, y yo creo que eso se determina igual mediante tu proceso y se corrobora con el laboratorio. Perfecto. Por aquí Carlos Manzano nos expone esta situación. Dice, tengo un cliente que quitó su carbón activado y pusieron bisulfito en la alimentación de la ósmosis inversa y tienen un EDI después, pero les está fallando el EDI. ¿Qué sugieres? Revisar puntualmente, esto a lo mejor no va directamente al tema de químicos, creo que va más un tema a la operación del EDI, electrodinación continua, porque tiene una reacción, tiene ciertas tolerancias en cuestiones de pH. Está un poquito amplia esta respuesta, la voy a tratar de compactar. No sé si su falla puntualmente vaya a calidad. El bisulfito no tiene por qué afectarte. Son sales, son iones que se aportan, pero no impactan directamente al proceso. Pero sí hay ciertas otras características que te impactan el desempeño del EDI, como el pH. El pH va muy ligado a un control o a una modificación entre carbonatos y CO2 disuelto, donde según el pH puede estar en una forma o en otra. El EDI son resinas con membranas, donde hay intercambio iónico y hay una saturación. Al tener presencia de un gas disuelto, normalmente te interfiere con el intercambio iónico de la resina y se satura. Entonces, como cualquier suavizador, que hablamos puntualmente de un tipo de resina, aquí tenemos resinas catiónicas y aniónicas, se agotan y una vez agotada, pues deja de ver el paso de sales. ¿Sí? Entonces, puede ser que la calidad vaya más ligada a otro punto del proceso y no a la parte química. En un proceso, seguramente aquí tienes un grado USP, porque estamos hablando de EDI, debe de haber un doble paso de ósmosis. El carbón activado no aplica en este proceso, el bisulfito sí aplica, ya tienes un control de cloro, pero la falla en tu EDI seguramente va por otro tema, no tanto por el quitar el carbón y meter el bisulfito. Seguramente ahí va el ajuste, la calidad del primer y segundo paso, o puede ser presencia directamente de CO2 o por característica de pH. Entonces, aquí igual, si gustas, si nos puedes mandar un poco más de información, te podemos apoyar de manera más directa sobre ese caso. Es correcto. Muy bien, gracias, ingeniero.
Germán nos hace este comentario, ingeniero. Dice, como mencionó, si no se lleva a cabo el control microbiológico, la membrana sufrirá taponamiento. ¿Y qué tan frecuente es que en estos casos ocurra contaminación microbiológica del permeado, ya sea por un sello que falle o por algún defecto, perdón, en la membrana o por alguna otra razón? Es muy común, es muy, muy común. El tema del taponamiento no estrictamente va por la microbiología. Yo por ese lado diría que es muy poca la incidencia por ese caso. El ensuciamiento principalmente sí es cuando alimentamos al sistema con aguas fuentes como superficiales, residuales tratadas directamente, y en esos procesos no son farmacéuticos ni nada de ello. Pero sí, la contaminación, el ensuciamiento va a generar taponamiento, problemas hidráulicos, donde va a haber disminución. ¿Qué tan frecuente sucede casos de contaminación microbiológica en el permeado? Por sellos, eso sí es muy común, porque el sistema de ósmosis trabaja con presión. Y cuando tenemos paros y arranques, existe compresión y después relaja y disminuye la presión. Entonces, esos movimientos milimétricos, normalmente algún sello ya sentido con falla puede salir de su holgura y entonces hay contaminación de agua de rechazo con permeado. Del lado de rechazo es donde está presurizado, el lado permeado hay menos presión porque va a descarga libre, entonces se fuga por el lado del rechazo que está todos los iones de mayor tamaño, los microorganismos que tienen todavía mayor tamaño según el espectro, se van a ir y se entran al permeado y contaminan. Ese problema sí es mucho más común por el tema de sellos, es un problema mecánico muy, muy común en los sistemas de ósmosis. Más cuando sus procesos están paro y arranco, paro y apago, paro y apago. Entonces sí es un tanto común. Perfecto, muy bien. Gracias, ingeniero. Nos dice Mónica del Carmen, ¿qué compuesto puede emplearse para sanitizar la membrana? Justo son los dos productos que mencionamos, hablando puntualmente de la membrana, que sería el Microtrit Bio y el Microtrit TF. Son dos sanitizantes no oxidantes y dependiendo de su proceso se puede determinar el modo de aplicación. Veíamos que era preventiva, aplicación en línea o de manera correctiva, que son sanitizaciones. Una puede ser con remojo estático y la otra con una recirculación. Igual, si nos gustas dejar tus datos, te hacemos llegar ficha técnica de los productos, cotización y las presentaciones para que se evalúen de acuerdo a su sistema cuál es la presentación que más le ajuste. Perfecto. Mariano Pérez nos dice, aún si se tiene cloro y cloro residual en la alimentación, ¿pueden algunas bacterias sobrevivir para pasar a la membrana? ¿Y qué pasa con las algas? Normalmente, si hay presencia de cloro, vamos a tener un control sobre las bacterias. Y al llegar a las membranas, el tamaño de poro va a rechazar tanto el cloro como las bacterias, pero el cloro, al ser un agente oxidante, con el paso del tiempo me va a empezar a dañar o a bocardar el poro de la membrana. Una vez ya bocardado, pues prácticamente se van a empezar a pasar bacterias y cloro prácticamente. Abrimos la membrana, la dañamos. Entonces lo adecuado es que no haya cloro, o sea, porque si hay cloro vamos a tener control microbiológico, pero vamos a dañar a la membrana. Y una vez la membrana dañada, vamos a tener después presencia microbiológica en el lado del permeado. Entonces el cloro se debe de controlar antes de que llegue a las membranas y ya posteriormente la parte microbiológica. Perfecto, muy bien. Por aquí tenemos otro comentario de Germán. Dice, como mencionó, los oxidantes no se pueden aplicar como control microbiológico ya que oxidan y dañan las membranas. ¿Y qué experiencia hay con el dióxido de cloro que por su bajo potencial de oxidación difícilmente reacciona con moléculas poliméricas, como las que constituyen las membranas de ósmosis? Pregunto porque aún con bajo potencial de oxidación es un agente desinfectante muy eficaz. ¿Qué nos puedes comentar, ingeniero? Es correcto, de hecho yo tengo el dato que el dióxido se torna un poco más oxidante, tiene propiedades más oxidantes. Al final de cuentas, no se recomienda, o sea, sí va a tener una función prácticamente desinfectante muy eficaz. Cualquier agente oxidante va a tener esa característica, pero cualquier agente oxidante va a dañar a las membranas. Hay procedimientos que
como les decía, ningún fabricante de membranas está casado con algún fabricante de productos químicos para membranas. Por eso ellos algunos procedimientos los recomiendan con productos genéricos, el Oxonia, con cloro, con dióxido de cloro, etcétera. Y lo recomiendan a dosis muy bajas. Sin embargo, existe un riesgo grande y un deterioro que va a generar daños. Sí va a tener, es un tanto lo que sucede con las limpiezas químicas. Tenemos el producto de bajo pH y tenemos un ácido genérico. Entonces, el ácido definitivamente sí me va a remover la incrustación que yo tenga, pero a la par me va a estar dañando la membrana. Lo mismo sucede con esto. Sí me va a controlar microbiológicamente, me va a desinfectar, pero me va a estar dañando la membrana. Entonces, no se recomienda se utilicen porque lo que veíamos, ¿no? Entre los beneficios, prácticamente pues deterioramos la membrana, posteriormente se ve paros programados, contaminación, costo, reemplazo de membranas, etcétera. Entonces, sí, definitivamente los químicos con esas características sí tienen un control y eficaz, pero se torna como una restricción por la propiedad de la membrana. Un polímero, un plástico, un tanto sensible a esas características y pues posteriormente es un daño ¿no? Entonces, creo yo ahí que pues los productos para estas aplicaciones se tornan adecuados a las formulaciones específicas. Perfecto, muy bien, gracias ingeniero. Tenemos un par de comentarios más de Germán. Por aquí dice, ingeniero, no me quedó claro por qué el carbón activado no es un método suficientemente adecuado para reducir, por no decir eliminar, el cloro libre u otro oxidante previo a la membrana de ósmosis. Sí lo es, de hecho es el elemento que más se ocupa en aplicaciones generales como pretratamiento a la ósmosis. No se recomienda en aplicaciones estrictas como aplicaciones grado USP. El mineral remueve el cloro eficientemente, pero posteriormente la presencia, normalmente lo hemos visto, se genera crecimiento microbiológico en la parte inferior del filtro de carbón, donde tiene pues las características, ya no hay cloro que lo controle y tiene alimento, que es el mineral. Entonces, a partir del cloro siempre hay cuentas de colonias en nivel o en grado ascendente después del carbón hacia la entrada de la ósmosis. Entonces, en esas aplicaciones no se recomienda y se ha determinado, se ha detectado que es el punto de contaminación microbiológica. Pero sí, definitivamente el carbón es la aplicación adecuada para el control de cloro en pretratamientos, pero en aplicaciones generales. En aplicaciones específicas de control microbiológico tiene esas limitantes, no por su capacidad de retención, de absorción, sino por la presencia posteriormente a las características. Muy bien. Aquí nos deja uno más, dice, ingeniero, ¿qué tiempo de vida tiene el producto para evitar el desarrollo microbiológica de la membrana almacenada? Tiempo de vida para evitar el desarrollo. Ok, creo que va a la preservación, porque hablamos de la membrana almacenada. El producto como tal tiene, hablemos de vida de anaquel, por decirle una fecha de caducidad, es de 5 años. Y el producto ya en la aplicación, como ya trae una dilución, se garantiza a más de un año de preservación ya del producto aplicado a la membrana. Ajá, entonces es bastante bueno, un año garantizado, aunque tenemos las experiencias de que ha habido, normalmente una membrana no va a estar almacenada durante tanto tiempo, siempre el ciclo de un sistema antes de una limpieza química o un reemplazo va a oscilar en un rango de 6, 9 y ya muy amplio hasta 12 meses. Entonces ese sería el tiempo de uso, pero se garantiza que si se almacena durante ese tiempo el químico se preserva y no va a haber cristalización, no va a haber nada, entonces, pero lo podemos decir, en anaquel el químico sin uso 5 años y ya en aplicación en uso más de un año ya con la membrana empaquetada. Perfecto. Tenemos una pregunta de Miguel Copado. Dice, para preservar mi membrana, el fabricante indica que debo de sumergirla en una solución al 5% de metabisulfito de sodio. ¿Se puede complementar la preservación con su producto? ¿Es compatible con este químico? Mira, ese químico sustituye al nuestro, o sea, el bisulfito de sodio es lo que les mencionaba que utilizan ellos para la preservación.
Aquí lo que necesitamos determinar es qué procedimiento vas a hacer, por qué te recomendaron sumergirle en esa solución. Para preservar durante un paro, necesitamos como que tener un poquito más a fondo los detalles de la aplicación que vayas a hacer o el procedimiento que vayas a hacer, y ya yo te diría, no es compatible, no lo podemos mezclar, no complementaría ni sustituiría, en así decirlo, pero dependiendo de lo que quieras hacer, ya te podría decir si con nuestro producto podemos sustituir ese, pero sí ocupamos conocer el procedimiento. Perfecto. Israel Trujillo nos dice, ¿qué riesgo hay que un trazo de químico de los que recomienda Kinley pase al producto? ¿La membrana tiene la capacidad de retener este? Es correcto, sí, la membrana ya entrando en operación, pues prácticamente rechaza las trazas, no va a haber presencia a un lado del permeado. Igual sucede con lo de los productos de limpieza y de la misma forma por los productos de sanitización. Se sanitiza por ambas partes, también hay una sanitización, pero de ahí hay posteriormente un enjuague. Después, en ese enjuague se garantiza que todo el residual que hay prácticamente se drena, no tiene contacto con tu agua producto. Eso en todos los grados o aplicaciones OSP debe de suceder. Un enjuague, y ya que se garantiza que no hay presencia, ya se manda a tanque para que se meta a proceso. Perfecto. Alfredo Mesa nos comenta, otro tratamiento sería cloración y posterior carbón activado para control de cloro libre. Lo mismo, necesitamos determinar qué proceso, qué control tienes qué control hay en tu proceso, para determinar el pretratamiento adecuado. ¿Sí? Un sistema general, sí, definitivamente carbón activado, cloración, y ya con el control, con el carbón controlar el tema del cloro. Perfecto. Pero o sea, te podemos igual ahí apoyar, recomendar o asesorar conociendo cuál es tu giro, tu sector, tu proceso, y ya en base a ello determinar y complementar. Muy bien. Por último, tenemos esta pregunta más de José Abraham Bolaños. Dice, ¿es conveniente usar el ácido paracético para la desinfección? Pues lo mismo, es un producto genérico, sí es común en ciertas prácticas, sin embargo no es el adecuado. Lo mismo, es un producto con ciertas características que va a generar degradación, daño sobre la superficie de la membrana. Entonces, pues si queremos, es la evaluación ahí, ¿no? Costo-beneficio. O sea, me sale más barato el ácido, pero al año voy a tener que cambiar membranas. ¿Cuánto me cuesta la membrana contra cuánto me estoy ahorrando contra el ácido a un producto específico? Sí, ahorita gasto 5 pesos, ese producto me va a costar 2 pesos, pero al daño de mi membrana, la membrana me cuesta 100 pesos. Entonces, si voy a gastar, voy a ahorrarme 2, 3 pesos, voy a gastar 100 o 95, considerando lo que estoy ahorrando, pues son las evaluaciones que se deben de hacer para determinar, justificar y sustentar estas aplicaciones, estos productos de aplicaciones específicas y especiales. Perfecto, ingeniero. Pues ahí cerramos la sección de preguntas y respuestas. ¿Algo más que quieras agregar para el cierre, ingeniero? Pues no, creo que de mi parte es todo. Muchas gracias a la audiencia, muy participativa, muchas dudas. Sabemos que cada uno está lidiando con sus situaciones, sus sistemas, y son muchos casos de manera individuales y un tanto específicos, y que de nuestra parte, pues aquí estamos atentos y presentes para apoyarles en lo que podamos, con nuestros productos, con nuestra experiencia, y de la misma forma recordarles si hay algún tema adicional que quieran que compartamos y externemos con ustedes, nosotros estamos abiertos a ellos. Perfecto, excelente, ingeniero. Pues muchas gracias por tu participación, por compartirnos todo este conocimiento. Todavía no tenemos el siguiente tema para el webinar siguiente. Por ahí el equipo de Mercadotecnia les hará llegar la información, pero continuaremos con estas actividades. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día, y aquí estamos en contacto, pendientes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.